literatura, el origen de los medicamentos homeopáticos, categorías, vías de administración, vehículos, elaboración. Vamos a dividir esta clase en dos clases realmente. La primera clase vamos a hablar sobre todo lo que es la teoría, que es la farmacia homeopática, todo lo que tiene que ver con la teoría, y en la segunda parte vamos a hablar sobre cómo se hace un producto homeopático. Lógicamente, no existen laboratorios, entonces voy a mirar cómo se complementa el trabajo para presentar, porque estas dos clases me tienen que presentar un trabajo, ¿sí? Y vamos a mirar cómo complementamos estas dos clases para poder hacer ese trabajo. Lógicamente, yo creo que lo que vamos a hacer es una investigación. Claro que si alguien tiene otra idea aparte de una investigación, pues la podemos escuchar perfectamente, pero entonces en el momento la compartimos y le decimos, ¿ok? Bueno, entonces, la primera teoría es, ¿qué es homeopatía? Como les digo, si alguien tiene alguna pregunta, lo puede hacer por acá, puede activar su micrófono, me la hace un momentico, o por chat, si por chat no puede, entonces me la hace por el WhatsApp, y yo igual se la voy a responder de alguna u otra manera. ¿Listo? Es algo muy interesante. ¿Qué es la homeopatía? La homeopatía es un método terapéutico que aplica clínicamente el fenómeno de la similitud y utiliza sustancias medicamentosas en formas débiles o infinitesimales. ¿Esto qué quiere decir? Que toda sustancia que tenga un valor farmacodinámico o toda sustancia que tenga un valor activo dentro del organismo se puede utilizar como homeopatía. En la homeopatía no tan solo son las plantas, también son los minerales, también son los venenos de animales. Homeopatía puede ser muchas cosas, ¿sí? Siempre y cuando tenga un valor farmacodinámico dentro del organismo. Eso es lo primero que tenemos que saber. ¿Y qué es homeopatía? Aquí es donde comenzamos. La homeopatía es un método realmente, es un método terapéutico que aplica clínicamente el fenómeno de la similitud. Este es un buen concepto para que tengan clave, porque dentro de estos procesos voy a preguntar mucho este tema, ¿qué es homeopatía? Y definitivamente esta definición es muy interesante para eso. Ya teniendo en cuenta esta definición de homeopatía, vamos a entrar un poquito al contexto homeopático. Hoy, por ejemplo, que se habló un poquito de homeopatía, les explicaba rápidamente que la homeopatía no es, bueno, les voy a explicar rápidamente que la homeopatía no es un fenómeno que se active cuantitativamente como lo hacen con los otros medicamentos. En la homeopatía no existe prácticamente un valor determinado sobre un medicamento y el nivel de cantidad que tenga. Se puede hacer, pero eso se maneja en forma nanográmica, no se maneja en miligramos, como actualmente estamos acostumbrados a ver un medicamento homeopático. Entonces el medicamento homeopático termina siendo algo cualitativo, depende del nivel de dilución que se haga y depende del nivel de, prácticamente, de los niveles que necesitemos, y eso se dan diciendo es por dinamización, por dilución y por potencia. Entonces no es un método prácticamente que se pueda generar cuánticamente. Esperen un minutico y les voy a mandar una foto de un medicamento homeopático para que tengan idea a qué me refiero cuando hablo de cualitativamente. Entonces, cuando me refiero cualitativamente, me refiero prácticamente, si pueden ver en su WhatsApp, les voy a enviar, alguien ya entró aquí, ya vamos a mirar para dejarlo activar. Perfecto, Débora. Entonces, cuando hablamos de cualitativamente, en esta foto que les voy a enviar, vemos un medicamento que sale un cepa a la 30CH, ¿sí? Entonces, si quieren revisen el chat. Cuando hablamos a la 30CH, estamos hablando de algo que tiene que ver con niveles de dinamizaciones, 30 dinamizaciones a un medicamento, más no es un número de miligramos como normalmente estamos acostumbrados a ver alopáticamente. Todos ya lo vieron, ¿cierto? En el chat, en el WhatsApp ya lo vieron, la foto que les acabo de enviar. Entonces, sí. Listo, perfecto. Entonces,
Eso es un medicamento homeopático. Ese medicamento que les acabo de enviar es un medicamento que, si ustedes lo dicen, glóbulos de 30 gramos. Entonces, eso trae muchos globulitos hacia adentro y esos nos ayuda. Esos normalmente se toman 10 globulitos 3 veces al día. El Allium cepa, ahí viene que es el Allium cepa. En este caso, Allium cepa es cebolla. Cebolla dinamizada, la 30CH, y es muy bueno para la rinitis. Mire esa palabra, para la rinitis. Sirve la cebolla, para la sinusitis y para problemas que tengan que ver con fiebre de heno especialmente. Entonces, ahí tenemos un medicamento que nos puede trabajar sobre el tema. Bueno, ahora, ya sabiendo por qué es cuando... Lo necesito yo en mi vida. Señora, Que ya lo sabiendo... necesito, profesor. Ah, bueno, perfecto. Entonces ya tiene algo ahí ya tiene algo para ayudarle a mejorar esa rinitis. Y en esta época, sufrir de rinitis es terrible, pues. Bueno, entonces, ahora, vamos a mirar qué es el fenómeno de la similitud. Cuando hablamos del fenómeno de la similitud, hablamos que la homeopatía realmente se crea igual que Hipócrates. La homeopatía no es algo como dicen, los estudios dicen que lleva 250 años, más o menos, desde Hahnemann, pero la homeopatía ya tenía otros antecedentes, y uno de los antecedentes homeopáticos era, eh, era Hipócrates. Hipócrates nos habla Hipócrates nos habla sobre que dentro de todo medicamento, toda sustancia medicamentosa, existe un paralelismo de acción entre el poder tóxico de la sustancia y su poder terapéutico. Ahorita le explico qué quiere decir esa partecita después de este proceso. Entonces, también nos está diciendo prácticamente que toda sustancia que pueda producir un tóxico entre el organismo puede ayudar a curar. Eso es lo que quiere decir paralelismo. Y a finales del siglo XVII, 1970, hubo un médico alemán llamado Christian Samuel Hahnemann, que era médico, químico, toxicólogo y políglota. Él cómo comenzó con la homeopatía. Imagínense que él era el que traducía todos los textos científicos de todas las partes del mundo al alemán. Entonces, de aquí de Perú, de Sudamérica, había un texto de la famosa quina, que casualmente todavía la seguimos usando. Ahora la acabo de probar el INVIMA con otra molécula para la enfermedad que está apareciendo ahorita. Entonces, cuando eso apareció la quina, que era la que contrarrestaba la malaria. Y él se dio cuenta, bueno, aquí me están colocando el quiz. No, el quiz lo voy a... bueno, voy a aclarar un momentico eso, yo ya sigo con la quina. El quiz lo voy a poner en plataforma y en transcurso de la semana yo creo que lo puede presentar. Entran, les va a dar media hora, presentan su quiz o 40 minutos, depende del quiz, y vuelven, en transcurso de la semana lo pueden presentar, ¿ok? Eso no lo vamos a hacer hoy ni lo vamos a hacer por acá, eso lo vamos a hacer en la plataforma, ¿ok? Listo. Entonces, o lo vamos a hacer por foro o por Google Drive, bueno, por alguna de esas cosas para que lo hagan, lo contesten en su celular, en la plataforma donde lo puedan contestar. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Él comenzó a estudiar la quina y él se dio cuenta, Christian Samuel Hahnemann, que la quina cuando lo tomaban pacientes que no estaban enfermos, que no estaban enfermos de malaria, estos pacientes podían presentar los síntomas como si tuvieran la malaria. Entonces, si ustedes se dan de cuenta, los efectos adversos del medicamento hidroxicloroquina, creo que es el que aprobaron, tiene efectos secundarios muy fuertes. Entonces, esas reacciones adversas también las presenta la quina como tal. Y él se dio cuenta de que los pacientes que no tenían malaria al consumirlos producían efecto. Entonces, él comenzó a mirar por qué existía ese paralelismo farmacéutico. Entonces, él comenzó a comprobar científicamente y experimentar lo que decía ya en esa época Hipócrates, mucho más atrás, y comenzó a decir exactamente lo que dice abajo: la misma cosa que produce un mal, lo cura. ¿Por qué? Porque la quina, si lo consumía un paciente que era sano, producía efectos como si tuviera malaria. Entonces, quiere decir que para contrarrestar esos efectos se necesita un medicamento que tenga dentro de su poder terapéutico un poder toxicológico muy parecido a lo que produce la enfermedad. Entonces, eso es lo que está tratando de decir en ese proceso. ¿Ok? Entonces,
Ya teniendo esto como base, el fenómeno de la similitud, entonces vamos a ver cómo funciona. Entonces, ¿qué es el fenómeno de la similitud? Es algo muy importante que necesito que se aprenda. El fenómeno de la similitud quiere decir que cualquier cosa, o cómo le explico, ahorita más adelante le explico un poquito mejor. Todo aquello que produce una enfermedad o produce síntomas parecidos a la enfermedad puede curar esa misma enfermedad. Ese es el fenómeno de la similitud. Y la homeopatía se basa en ese fenómeno. Es la primera ley y esa ley tiene 3 proposiciones y más adelante la vamos a ver. ¿Cómo funciona? Inicialmente se reagrupan todos los datos conocidos. ¿Cómo hicieron para activar ese fenómeno de la similitud? ¿Sí? Inicialmente lo que hicieron fue que Hahnemann miraba a todas aquellas personas que se intoxicaban y comenzaba que se intoxicaban, digamos, con mercurio solubilis o se intoxicaban con arsénico en album. Un ejemplo, una persona que se intoxica con nuez vómica. Nuez vómica es nuez vómica y se utiliza normalmente para la parte digestiva, pero esa persona que se intoxica con nuez vómica, dentro de su historia clínica, ese paciente comienzan a mirar que tiene náuseas, que tiene diarrea, que hay deposiciones con sangre, que genera algunos cambios en su comportamiento, que genera alguna modalidad, estando acostada mejora o de pie o estando sentada. Entonces, todo eso lo iba anotando Hahnemann. Y luego él cogía esa nuez vómica y la comenzaba a dinamizar o la volvía un medicamento homeopático. Cuando él lo transforma en un medicamento homeopático, teniendo esa experimentación clínica, él comienza a mirar pacientes que lógicamente no estén intoxicados con nuez vómica, pacientes normales, que tengan síntomas muy similares a los que tiene un paciente intoxicado con nuez vómica. Y él activa a esos pacientes y les daba nuez vómica y se daba cuenta que ese paciente mejoraba de esos síntomas muy particulares. Pero en homeopatía tienen que ser muy precisos los síntomas para poder dar un medicamento homeopático. Esa es la diferencia entre alopatía. En alopatía usted todo el mundo tiene fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular. Entonces, primero, como en el comercial, los abuelitos salen bailando y se toman el que aparece, pero en homeopatía no. En homeopatía tienen que ser síntomas muy precisos para poder dar un medicamento homeopático, si no, no logra funcionar. Por ejemplo, si el paciente tiene dolor quemante, si el dolor es al levantarse, si la modalidad tiene que ver con frío, con noche, con calor, y para cada dolor hay un medicamento. Más o menos existen, digamos, 10 o 15 medicamentos que sirven para un dolor similar, pero con diferentes modalidades. Por ejemplo, Brionia, que sirve para dolores de articulaciones pequeñas. Estamos en Árnica, que es muy conocida, sirve para dolores por traumatismos. Y Simpitum, que sirve para dolores artríticos. Leonpalostrum, que sirven para dolores artríticos, pero cuando el paciente está en frío. Entonces, tiene que ser muy preciso la sintomatología para darle el medicamento homeopático. Entonces, ¿y por qué les digo eso? Porque para poder estudiar toda esa sintomatología, si ustedes miran su WhatsApp, tienen que estudiarse más o menos este libro que les estoy mandando una foto actualmente, que está dentro de mi biblioteca, que se llama Repertorio de Ken. Entonces, ese librito que llama Repertorio de Ken, ese libro es el que está todos los síntomas, todo el proceso que necesita para poder formular un medicamento homeopático. Lógicamente ya hay otras formas de formularlo fácilmente y que el laboratorio ha facilitado, entonces esas otras clases de homeopatía. Pero actualmente un homeópata que quiera trabajar sobre ese tema tiene que leerse por lo menos este libro, que es el Repertorio de Ken, y un libro que se llama Organon, que es de Hahnemann. Esos son libros muy interesantes que se necesita dentro de la homeopatía para poder entender ese efecto homeopático. Entonces eso es un tema largo, pero vamos a tratar de buscar que entendamos por ese lado. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna pregunta? ¿Me pueden hablar o me pueden enviar alguna? ¿Sí? ¿Hasta aquí? ¿Ninguna? Bueno, listo, perfecto. Muchas gracias. Entonces, ahora, vamos a entender qué es la homeopatía. Ya sabemos que es un fenómeno que llama fenómeno de la similitud. Vamos a explicar. Hoy lo decía un compañero dentro de las clases y me gustó, el trabajo está muy bien, va muy por buen camino, pero hay cositas, hay detalles que de pronto tenemos que trabajar y eso, si pueden comunicarse conmigo,
yo con mucho gusto y les ayudo para que tengan esos detalles y pueda tener un proceso más completo en esa investigación. Dice, si una abeja pica a un sujeto sano, más o menos visualícense ustedes cuando una abeja le pica, o no sé si a alguien le pica una abeja o una avispa, algo que tenga que ver con esta clase de insectos que dejan dolor al picar. Si una abeja pica a un sujeto sano, aparece en lugar de la picadura un enema súbito, rojo, rosado, que pica, que quema instintivamente. La persona que ha sido picado intenta aliviarse con aplicaciones frías, un ejemplo, ¿sí? Pero, digamos, eso es lo que es la patogenesia de esa picadura. Si nosotros encontramos una paciente enfermo que presenta una erupción hematosa parecida a como cuando lo pica una abeja, pulsante, ardiente y que mejora con aplicaciones frías por causas diferentes, puede ser quemadura solar, urticaria de origen alimentario, alguna alergia medicamentosa, nosotros podemos darle un medicamento que normalmente se conoce como APIS. Ese medicamento normalmente nos sirve para esa picadura de abeja y lo hacen de la abeja completa. Lo que hacen es coger la abeja y la ponen en alcohol a 96 grados, la dejan una temporada, un tiempo, normalmente 8 días, después luego sacan lo que es la parte líquida, que es el alcohol como tal, y eso es lo que se dinamiza y se vuelve un medicamento homeopático. Esa picadora de abeja, perdón, ese compuesto total de la abeja contiene algo que se llama fosfolipasa 2, un inhibidor de la fosfolipasa 2, es algo que tiene que ver mucho con farmacología. Acuérdese de la cascada fosfolipasa, que es la que produce la inflamación. Entonces, esto inhibe perfectamente ese proceso como si fuera un medicamento analgésico. El lápiz, sí, señora. ¿Ese medicamento se podría utilizar con una persona que es alérgica a la picadura de esos animales? Esa es la pregunta clave acá. Pues casualmente, eso es uno de los estudios que estás haciendo en la homeopatía. Inicialmente hay personas que sí presentan a la más mínima. Mire, la homeopatía está por encima de número de Avogadro, está muy por encima, pero tiene información nano. Y esa información nano hace que genere de pronto una reacción en cadena también. Yo conozco pacientes que son alérgicos a las abejas y al darle apis tienen una vicariación y una reacción adversa. Eso lo digo por experiencia. Otros homeópatas dicen que si la dinamizamos para dársela a un paciente de esa manera, tenemos que dinamizarla a una 200 CH, 1000 CH para poder dársela. Serían alérgicos a una dinamización muy pequeña, como es a las 6, a las 7. Entonces, por eso mismo es mejor darle a esos pacientes una dinamización bien alta, pero no una dinamización pequeña, porque lógicamente sí puede tener una reacción alérgica. Eso es mi teoría y eso es lo que pienso sobre el tema. Porque en la homeopatía hay muchas escuelas y cada escuela tiene como unos conceptos diferentes, ¿sí? Entonces, aquí lo dice. La observación muestra que el veneno de abeja en dosis infinitesimales mejora los síntomas. O sea, es una microdosis. Naturalmente, ya que se administra al enfermo una sustancia capaz de crear toxicológicamente síntomas semejantes a aquellos que padecen. Como una dosis demasiado fuerte, correríamos el riesgo de agravar su sintomatología patológica. Ahí decimos exactamente, en una dosis una dinamización muy pequeña, lo que haríamos sería agravar, lógicamente, esa sintomatología. Tenemos que utilizar dosis más altas. Eso de las dosis lo aprendemos en la segunda clase de homeopatía, que es en la próxima clase, donde vamos a trabajar cómo se dinamiza en una dosis pequeña, cómo se dinamiza una dosis media, cómo se dinamiza una dosis alta, y cuáles son los procesos que se utilizan actualmente para hacer ese proceso. Bueno, entonces Hahnemann habla que la observación por experimentación hace que las dosis débiles, infinitesimales, hagan efecto sobre aquellos pacientes que tienen enfermedades similares a lo que produce la sustancia farmacológica. ¿Por qué le hablo de sustancia? Porque en homeopatía, como le explicaba al principio, no se habla de exactamente un medicamento, son muchos medicamentos. Exactamente existen como 2.500 medicamentos homeopáticos, entre 1.500 y 2.500, dependiendo de la farmacopea que se utilice. Entonces, es bien interesante ese proceso. Acá en Sudamérica,
sí existen farmacopeas. Existe la de Argentina y existe la de Brasil. El que no tiene farmacopea es Colombia, Perú, Bolivia. Esas dos zonas de Sudamérica. En Centroamérica, el país más perfecto de la homeopatía es México. Y Estados Unidos, lógicamente, que también tiene su farmacopea propia. En Europa tenemos Francia, tenemos Italia, tenemos países como Alemania, que es la precursora. Hay como unas 10 o 15 farmacopeas. Cada país, la española, cada país tiene una farmacopea. El único país que no tiene farmacopea es Colombia, lógicamente, porque no ha entregado en que no ha interactuado con la homeopatía o casi no tiene un interés por esa parte de la homeopatía. Aquí va un módulo porque son 8, ahí está la farmacopea mexicana, te la acabo de enviar al WhatsApp. Ese es un libro para que sepan sobre la farmacopea. Exactamente, ese es un libro de la farmacopea que ayuda a tener una idea de qué es una farmacopea. La farmacopea es donde nos explica exactamente cómo se hace un medicamento homeopático de sustancia por sustancia. Perfectamente. Si miran el WhatsApp, ese es un libro de farmacopea. Este es de Sandoval. Entonces, ahí está el detalle de qué es una farmacopea homeopática. Bueno, sigamos por el otro lado. Ya teniendo en cuenta esta parte, ¿aquí hay alguna pregunta? ¿Por qué? ¿Por qué lo hago? Porque aquí es donde se define la fórmula de la ley de la similitud. Las sustancias medicamentosas son capaces de curar síntomas semejantes a lo que ellas mismas pueden provocar. Eso es la ley de la similitud. Entonces, ¿qué es la homeopatía? La homeopatía es un método terapéutico que utiliza sustancias infinitesimales para producir sus efectos y se basa en la ley de la similitud. ¿Qué es la ley de la similitud? Es la sustancia medicamentosa capaz de curar síntomas semejantes a aquellas mismas que puede provocar. Entonces, eso es la base de la homeopatía. Ya teniendo ese concepto claro, podemos definir 3 proposiciones muy interesantes para poder avanzar y llegar a un proceso un poquito más amplio. Entonces, la primera proposición que dice la homeopatía es que toda sustancia, siempre que sea farmacodinámicamente activa, provoca en individuo sano y sensible un conjunto de síntomas que son característicos de la sustancia empleada. ¿Sí? Entonces, nosotros para hacer homeopatía necesitamos una sustancia que tenga algún efecto farmacodinámico dentro del cuerpo. Por ejemplo, inclusive también existe la gemoterapia y existe la terapia con oligoelementos, que ellos tienen efectos marcados dentro del organismo, pero son algo muy pequeño, muy nano, ¿no? Entonces, en homeopatía, inclusive tenemos homeopatía sacada de tejidos vivos, tenemos homeopatía sacada de nosodes, tenemos homeopatía sacada de sarcoides. Entonces, ¿qué pasa con eso? Actualmente en México hay un estudio, lo leí hace poco, de una persona que, bueno, esto es algo que lo leí, pero no sé qué seguridad científica tenga o qué evidencia científica tenga, solamente lo comento, donde él decía que él con sus secreciones, ¿sí? Él con sus secreciones, un paciente contagiado por la parte viral, nos decía que él con sus secreciones, está buena la música, entonces él con sus secreciones pudo hacerse un autosangre, un medicamento homeopático, y se lo pudo tomar y logró disminuir mucho los síntomas del virus que actualmente está azotando aquí en Colombia, ¿no? Y a todo el país, a todo el mundo. Entonces, es algo interesante ese estudio que él hizo y me pareció como interesante pues para tener en cuenta. Entonces, para aquellos que no saben qué es la parte farmacodinámica, es el estudio de la acción de los medicamentos en el organismo. La mayoría de los fármacos se incorporan a la sangre. Hay alguien que tiene activo el micrófono. Ya le digo quién. Exacto, eso es. Silvia. Si quiere, exacto, Silvia. Si quiere, exacto. Ahora sí, ya lo podemos ahora sí trabajar. Entonces, bien,
Veamos acá que la parte farmacodinámica habla de que es el estudio de la acción de los medicamentos en el organismo. Entonces, para que sepan exactamente cuando hablamos de que toda sustancia tiene que, siempre que sea farmacodinámicamente activa y que provoque en el individuo sano alguna clase de síntomas, se puede utilizar como homeopatía. Y la segunda preposición de la homeopatía dice que todo individuo enfermo presenta un conjunto de síntomas mórbidos, o sea, que tiene que ver con la parte de debilitamiento en la parte física, que es característico de su enfermedad. Esta afirmación, que se podría tomar como una pregulla por Hahnemann, añade que los síntomas mórbidos deben ser definidos como el conjunto de cambios en la manera de sentir o de actuar del enfermo motivados por la enfermedad. Mire, esto es muy interesante. Yo tengo dos pacientes y ustedes lo pueden leer todos los días. Yo tengo dos pacientes que están influenciados, digamos, por la gripe, pero el primer paciente solo presenta estornudos, ojos llorosos y de pronto tos. El segundo paciente presenta dolor de cabeza, cansancio generalizado, puede presentar alguna clase, digamos, de diarrea, bueno, algunos otros síntomas, y están totalmente contagiados por el mismo virus, pero presentan síntomas diferentes. Entonces quiere decir que eso depende de su organismo y de su capacidad del sistema inmunológico, pero también son síntomas mórbidos muy propios suyos o muy propios de cada persona, y por eso es que si usted se pone a mirar, cuando se habla de tantos efectos de una patología, estamos diciendo que esa patología siempre se caracteriza por ciertos signos, pero no necesariamente tienen que ser en general. Entonces, por eso mucho cuando hablamos de síndromes, actualmente, hablamos que un paciente tiene ciertas dolencias o molestias fisiológicas, pero no se especifica que sea exactamente una patología. Entonces, por ejemplo, el síndrome de intestino irritable. El paciente presenta gases, llenura, molestia, pero no necesariamente todos los pacientes presentan eso. Entonces, ahí es donde no podemos protocolizar todo. Y eso es lo que la homeopatía dice. Dice cada persona es independiente de sus síntomas y así mismo tiene que abarcarse. O sea, en un paciente con gripe, ojos llorosos y molestia, yo le puedo dar eupatorio. A otro paciente con dolor de garganta, por ejemplo, dolor muscular, yo le tengo que dar belladona. ¿Por qué? Porque maneja específicamente esos síntomas. El eupatorio trabaja sobre la belladona, siendo la misma patología. Por eso para la homeopatía no existe en ningún momento enfermedades, sino pacientes que se enferman. Es diferente. Entonces, ahí tenemos ese proceso y tenemos que adecuarlo de esa manera. Eso es lo que quiere decir la segunda preposición. Y hay una tercera proposición que dice, la curación, concretada por la desaparición del conjunto de los síntomas mórbidos, pueden obtenerse con la prescripción en dosis pequeñas, infinitesimales, de la sustancia cuyos síntomas experimentales en sujetos sanos sean semejantes a los síntomas del enfermo. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que en la tercera proposición lo que tenemos que buscar es en el libro, en el vademecum, en los síntomas similares que tiene ese paciente y qué planta, qué sustancia medicamentosa tiene unos síntomas similares para darle al paciente. Entonces, así es que trabaja la homeopatía. Es muy sencillo. Yo tengo un paciente con ciertos síntomas, entonces yo voy, bueno, la idea es grabárselos y tener esa memoria plena. Yo voy al repertorio de qué, a una materia médica y miro qué medicamento homeopático cumple exactamente con esos síntomas que me presenta el paciente, no la enfermedad, los síntomas. Y entre más precisos sean los síntomas, el paciente tiende a curarse. Por ejemplo, desde los síntomas físicos, los síntomas generales y los síntomas comportamentales. Me explico, si un paciente tiene un síntoma físico, dolor en la mano izquierda, síntoma general, me produce fiebre, un ejemplo. Síntoma comportamental, cada vez que me pasa eso, me da ansiedad. Entonces tenemos tres síntomas desde la parte físico, desde la parte emocional y mental. Entonces, todo ese proceso es lo que nosotros tenemos que ayudar a definir. Jenny, ¿ya ve las diapositivas? Porque las estoy compartiendo. ¿Todos ven las diapositivas o alguien no ve las diapositivas? Sí, sí las veo. Listo. Sí, claro, si se fuera a internet puedes ingresar nuevamente. Perfecto. Entonces, eso
Eso es lo que quiere decir en la homeopatía. Entonces, prácticamente, la homeopatía trabaja con síntomas. Y eso es lo que podemos definir un paciente. Lógicamente, ahorita, pues, con el avance de la ciencia y eso, ya los medicamentos homeopáticos están divididos diferente, pero perfectamente así es que se trabaja inicialmente. Ahorita ya les explico qué otras clases de homeopatía hay que ya como que mejoran estas proposiciones. ¿Listo? Entonces, la homeopatía, volvemos a explicar, la homeopatía es un método terapéutico cuyo principio fundamental está basado en el fenómeno de la similitud. Entonces, y el fenómeno de la similitud que formula el paralelismo de acción entre un poder toxicológico, una sustancia y un poder terapéutico. Entonces, para poder definir, primero que todo, ¿cuáles son esos fenómenos? Tenemos que irnos a lo que se llaman patogenesias. Este es un punto clave. ¿Qué son las patogenesias? Las patogenesias fue un nombre que le dio Hahnemann al conjunto de síntomas inducidos por una sustancia en individuos sanos. Estos síntomas provienen desde la toxicología de pacientes que se han intoxicado fuertemente. Entonces, ¿qué pasa? Grabemos en esto. ¿Qué es la patogenesia? Teóricamente es donde agrupa el conjunto de síntomas inducidos por una sustancia en individuos sanos. ¿En dónde están estas agrupaciones? En un libro que se llama Materia Médica. Entonces, ¿qué hace la materia médica? Esa es la materia que estudian todos los médicos. Tienen que estudiar, y los farmacéuticos también. Ahí están agrupados todos los conjuntos de síntomas que puede presentar un individuo, y estos conjuntos de síntomas vienen de la toxicología, o sea, un paciente que se intoxicó, que se envenenó, un paciente que consumió por equivocación, se revisó en el historial o se hizo una observación experimental clínica de ese paciente, qué síntomas desde la parte mental, física, emocional y espiritual presentaban y se fueron definiendo en ese entorno. Después ese medicamento se homeopatizó y al homeopatizarse se llevó precisamente a un proceso de dinamización, y ese proceso de dinamización se le dio a un paciente que tenía síntomas similares y se logró curar. Eso que es lo que es la patogenesia. ¿En dónde están agrupadas esas patogenesias? En un libro que se llama Materia Médica. La materia médica es la que se encarga precisamente de ese fenómeno. Les voy a mandar una foto de aquí en mi biblioteca personal de una materia médica. Entonces, para que sepan qué es una materia médica. Se la voy a enviar aquí al WhatsApp. Entonces, aquí estamos en una materia médica. No sé si ya la vieron, acabo de enviársela. Y entonces, ¿qué pasa en esa materia médica? En esa materia médica, dentro de ese librito que ustedes ven, es un libro un poquito grande. Hay que aprenderse normalmente el tamaño del libro, porque homeopatía hay que estudiarla. Yo llevo 12 años estudiando homeopatía más o menos, y creo que no sé tantas cosas. Sí, necesito saber mucho más para poder determinar los procesos de homeopatía. Sí, entonces, en todo caso, le voy a pedir el favor a algunos de ustedes, si tiene la conexión en el WhatsApp, le voy a mandar una fotico, ¿sí? Una fotico sobre, espérenme tantico. No sé si se ve clara. Alguien que me lea la fotico que acaba de mandar. Vamos a volverla a mandar porque no se ve clara, ¿cierto? Es sobre el libro que quiero. ¿Sí se ve? Listo, perfecto, la volví a mandar. ¿Me puede leer un poquito lo que dice la materia médica, por ejemplo, una sustancia que se llama sabadilla? ¿Sabadilla? Sí. Ahí en el WhatsApp, acaba de mandar una foto de memoria, mente, cabeza. Sabadilla, generalidades. Perfecto. Las membranas mucosas de la nariz, glándulas lagrimales, ano y tracto digestivo están afectados por este remedio. Los nervios están afectados, produciendo debilidad, nerviosismo,
se sobresalta con facilidad, los síntomas nerviosos son reflejo de lombrices, sacudidas, temblores convulsivos o catalepsia, hormigueo, se alternan síntomas corporales y nerviosos, histeria, después de un susto, malos efectos de un susto, fatiga mental por pensar, lombrices causando convulsiones, linfomanía, etc. Enfermedades imaginarias, dolores cortantes en los huesos. Agravación. Frío, aire, bebidas, periódicamente, cada semana, 2 semanas, 4 semanas, a la misma hora, en la mañana, en luna nueva y llena, olores, exantema no desarrollado, fatiga mental. Mejoría. Al aire libre, calor, por comer, deglutir, movimiento rápido de la parte afectada. Mente. Achacoso, tímido, fácilmente sobresaltado, ideas erróneas fijas, acercarse de sí mismo, imagina que está muy enfermo, que algunas partes están hundidas, que los miembros están torcidos, la barbilla alargada, un lado más grande que el otro, que tiene cáncer o está embarazada, no responde a preguntas, pérdida de la conciencia, luego brinca y corre atolondradamente por la habitación, rabia, manía, lavándose la cabeza con agua fría. Cabeza, vértigo con sensación como que todas las... Bueno, ahí queda el pedacito. Bueno, lo que quiero decir es que esta es una sustancia medicamentosa dentro de la materia médica y así define toda sustancia medicamentosa. Entonces, esos fueron los síntomas reaccionales que produjo un paciente con sabadilla, ¿sí? Entonces, eso es lo que, y eso es la recopilación de la materia médica, son evidencias experimentales, no de un paciente. Para que haya quedado la materia médica, tuvieron que haber examinado por lo menos unos 100, 200 pacientes que presentaron unos síntomas muy parecidos al intoxicarse o al tener sabadillas dentro del organismo. Entonces, sí, mira algo muy interesante, dice que algo que tiene que ver con la parte de lombrices, que tiene que ver con la parte emocional, que tiene que ver con la parte física. O sea, no es tan solo un medicamento del común, es que la homeopatía actualmente se mira así, se mira como que, es un medicamento del común, esto, todos tomemos de chinasia para subir defensas en homeopatía y listo. A todos no les va a funcionar de la misma manera, hay que tener una evaluación clínica experimental para que le funcione el medicamento homeopático, ¿sí? Entonces, por eso mismo es que mucha gente prueba la homeopatía y se desilusiona, no porque no funcione, ¿sí? Entonces, lo que pasa es que no es que no funcione, sino que es que no han sabido formularlo bien a ese paciente para que genere un buen proceso en ese estado, ¿sí? Entonces, a eso lo que lo que llaman la materia médica homeopática. Acabamos de revisar qué es lo que contiene una materia médica homeopática para que tengan una idea un poco mejor. Entonces, si yo le pregunto, si os llegan a preguntar cuál es el libro que contiene todas las patogenesis, la respuesta es la materia médica homeopática como tal fin. Y le pregunto, ¿en qué se diferencia la materia médica homeopática a una farmacopea homeopática? Porque son dos libros que le he enviado y son muy diferentes. La farmacopea homeopática nos dice exactamente qué es el medicamento y cómo se trabaja ese medicamento como tal. Y la materia médica es la que nos especifica en la parte fisiológica, la sintomatología que tiene un paciente con esa planta, con esa sustancia medicamentosa. ¿Quedó claro esa partecita? ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Hola, profe. Sí, señor, yo tengo una pregunta. Cuéntenme. Bueno, buenas tardes. Yo estaba buscando acá en internet también qué es la sabadilla, ¿sí? Entonces, acá me sale que es una planta. Entonces, ese medicamento que se le va a dar a ese paciente, ¿tiene que ver también con esa planta? Sí, ¿Es relacionado con eso mismo?
Sí, claro. Sería más la patogénesis y y el medicamento, ¿sí? Mire, ahora ya respondiéndole su pregunta, acabé de mandarle la misma planta de la farmacopea o de la farmacopea homeopática. ¿Quién me lee en la foto que les envié al WhatsApp? ¿Quién me lee qué es la sabadilla? Ahí en el WhatsApp le acabo de enviar una foto, alguien que me lea qué es la sabadilla, el pedacito de eso para... ¿Sí? Dice que la sabadilla, bueno, esta planta es originaria de México y se encuentra en los estados de Veracruz, Hidalgo, Morelos y México. La raíz es de una cebolla rodeada de cubiertas morenas membranosas, tallo herbáceo simple, lampiño, casi sin hojas, hojas radicales, lampiñas, lineales, agudas, enteras, de cerca de 10 centímetros de largo y 6 milímetros de ancho. Son flores simples en racimos terminales. Cápsulas secas de 1 a 2 centímetros de largo, tricarpeladas, de encina. Sí, septicina. Sí. Carpelo de color moreno, rojizo o claro o blondo, puntiagudo y con restos del perianto de la base. Semillas de 6 a 8 milímetros de largo por 2 milímetros de ancho, angulosas, encorvadas en forma de cimitarra. Color moreno oscuro o amarillento, lustrosas y con finas estrías longitudinales. El tegumento cubre un álbum córneo blanquizco de aspecto ceroso que rodea un pequeño embrión, olor nulo y sabor acre y amargo que provoca salivación. El polvo de esta droga es estornutario y fue experimentada por el doctor Haiman. Bueno, listo. Muchas gracias por escribir. Entonces, ahí está. La farmacopea nos define qué es específicamente y muy detalladamente la sustancia. Esa es una foto de la farmacopea, una foto de la materia médica. La materia médica nos dice para qué sirve, cuál fue la experimentación en pacientes, y la sabadilla se utiliza mucho para las lombrices. Así de sencillo. Aquel paciente que tiene, bueno, no sé si han escuchado de esas personas que convulsionaban porque tenían parásitos en el organismo, por ejemplo, el cestodo, que es el parásito del cerdo, y otros parásitos que hacen que los niños convulsionen, que los pacientes convulsionen cuando llegan a la parte cerebral o alguna otra sustancia, y la sabadilla es genial para eso. Y los síntomas reaccionales son muy parecidos al paciente que convulsiona, al paciente epiléptico. Entonces, pero dice exactamente que tiene que ver mucho con la lombriz. Entonces, ahí está el detalle de qué es la farmacopea homeopática y cuál es la materia médica. Entonces, así es que un homeópata comienza a formarse. Estudia el medicamento desde la farmacopea homeopática, qué es, qué sustancia es, de dónde proviene, cómo proviene, y luego va a la materia médica, estudia el medicamento para poder aplicar hacia el paciente ese proceso. Entonces, tiene mucho trabajo, pero la idea es que entendamos nosotros como farmacéuticos de dónde sale esto. Porque es que, la verdad, yo siempre cuando escucho hablar más de la homeopatía me da tristeza porque es que no saben todo el proceso que hay que hacer para ser homeópata y no saben todo el proceso que hace la homeopatía para que un medicamento funcione dentro del organismo. Entonces, es algo de evidencia clara, investigativa y científica. Nada de como dicen que no, que es una sustancia, que no hay soluto en el solvente, que no hay nada, pero es que eso es nanotecnología. Necesitamos microscopios, ya los hay, ya los revisan y sí se sabe que existe esas sustancias en forma nano dentro de las gotas homeopáticas, y es lo que hace a nivel microcelular y a nivel celular que funcione el organismo. Entonces, no sé si se acuerdan la primera clase que yo les decía que comienza para que un medicamento funcione en el organismo, especialmente la homeopatía, comienza a trabajar primero en los resonantes cuánticos, luego comienza a trabajar en los átomos, luego trabaja equilibrando la forma de la molécula, después trabaja equilibrando la forma celular, después trabaja equilibrando la forma del tejido, por último la forma de los órganos y el cuerpo. Entonces así es que funciona la homeopatía, desde las funciones nano, donde introduce energía, donde introduce una información que es sacada de una planta, de una sustancia, y esa información comienza a actuar desde ahí
hasta llegar a la función corporal. Entonces, por eso es que maneja diferentes síntomas y hasta la parte mental ha logrado tocar. Yo conozco pacientes, por ejemplo, conozco pacientes con síndrome menopáusico, ¿sí? Y estas pacientes generan histeria, prácticamente. Les irrita todo, incomoda todo, es un proceso, sudoración excesiva, hay hipocondría, hay muchas funciones y existe una sustancia que es sacada de una culebra que se llama la chesimutos y usted le da ese medicamento homeopático y automáticamente desaparecen los síntomas, ¿sí? Y es algo asombroso de cómo el paciente mejora en transcurso de 8 días, 15 días, pero la homeopatía realmente hay que trabajarla mínimo 3 meses para ver efectos dentro del organismo, ¿ok? Bueno, entonces ya teniendo como una idea de estos temas, vamos a dar un ejemplo, como lo que acabamos de leer, pero el arsénico en álbum. Entonces, aquí vamos a hablar sobre qué es el arsénico en álbum. Es el anhidro arsinoso, un veneno particularmente violento, cuyas indicaciones homeopáticas agudas no han sido proporcionados por los síntomas patológicos que aporta la toxicología. Nos han sido proporcionados, o sea, han buscado pacientes que se han intoxicado con arsénico en álbum, no creo que hayan sobrevivido, y ellos dentro de la clínica, dentro del proceso del hospital, van reactando, y eso hace muchos años. Hahnemann lo hizo hace muchísimos años, 200 años, y creo que todavía se sigue estructurando esa información. Entonces, la acción patogenética, esto sacado de la materia médica, la acción patogenética nos dice que, en resumen, produce todo lo que tiene que ver con úlceras. Cuando un paciente se intoxica con arsénico en álbum, genera úlceras, necrosidad en las mucosas, vómito en la parte digestiva, rinofanginitis, bronquitis en la parte respiratoria, urogenitales, produce cistitis, hematuria, vaginitis, todo lo que tiene que ver con eso. En la parte de los parenquimas nobles, en los riñones, oliguria, bulimuria, hematuria, nefritis, en hígado, degeneración celular o cistólisis, en la parte suprarrenal, las glándulas suprarrenales que están por encima del riñón, aparece hipotensión estenia, en las afecciones del sistema nervioso aparece convulsiones y coma, también aparecen parálisis progresivas con calambre e intoxicación subaguda prolongada. En las modalidades que genera esta intoxicación con arsénico en álbum, aparecen dolores urentes como las quemaduras por brasas que mejoran por calor. El empeoramiento de estos pacientes fueron de 1 a 3 de la mañana, especialmente, y presentaban debilidad, palidez, hipersensibilidad al frío, alternancia con postración, fenómenos de agitación ansiosa y una sed intensa por agua fría, pero acuérdese que el agua fría le hacía daño al paciente, entonces él, cada vez que tomaba agua fría le tocaba pequeñas dosis porque si no, lógicamente agravaba los síntomas. Entonces, cuando miramos estos pacientes, miros que empeora cuando hay frío, cuando el clima está muy frío, entre 1 y 3 de la mañana. La mejoría de este paciente era con calor en lugares, y ayudaba también a consumir alimentos calientes cuando sentía ese frío en la mañana. Y la sensación que generaba este paciente eran quemaduras intensas y la debilidad intensa. Lógicamente, algo muy interesante de las secreciones que eran abundantes, fluidas, nauseabundas. Entonces, y unas aversiones y deseo de agua fría, pensar que le hacía daño. Entonces, esto es la patogénesis de ese medicamento. Ahora, ya sé lo que hace ese medicamento cuando la paciente se intoxica. Ahora voy a ver cómo hago yo para curar con ese medicamento. Entonces, lo que hacemos prácticamente, entonces nos vamos a las indicaciones clínicas ahora sí. Entonces, si yo tengo un paciente que presenta una gastroenteritis aguda, que tiene algunos síntomas similares a los que pasan o lo que vamos a hablar, el medicamento que tenemos que darles es arsénico en álbum. Si tenemos un paciente que presenta cistitis agudas, aparte del arsénico en álbum, también le podemos dar cantarina o cántaris. Cantarina es una mosca africana que produce algunos problemas de cistitis. El paciente comienza a tener cistitis. Mercurios corrosivos también produce, cuando lo han consumido, produce cistitis. Lo podemos dar en ventrinitis, vaginitis o procesos subagudos, y precisamente en asma nocturna. El asma nocturna es una de las cualidades en los pacientes que presentan asma o fatiga en las noches,
se le puede dar arsénico a un álbum y lo mejora de una forma interesante. Entonces, todo lo que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con itis, arsénico en álbum de por sí es uno de los medicamentos más formulados actualmente, porque trabaja sobre algo muy parecido a las infecciones graves o las infecciones tifoideas, y la India me acaba de decir precisamente, qué pena que yo tengo este tema hace rato, pero no sabía, y me acordé ahorita, la India acaba de decir que hay que tomar arsénico en álbum para ayudar a que el organismo tenga un equilibrio no tan mórbido en la actual patología, ¿no? Entonces, en esta parte viral, eso lo pueden investigar y lo pueden buscar, que la India, la reunión de homeópatas, el Congreso de Homeópatas, dio este medicamento como unas opciones para tomar para aquellas patologías que tienen que ver con actual virosis, ¿no? Entonces, ahí le dejo esa evidencia, no se la estoy confirmando, pero le estoy diciendo algo que haya pasado. Entonces, la materia médica también nos dice cómo tenemos que formularlo. Entonces, en la homeopatía existen, si ustedes miran, en la homeopatía podemos dar un medicamento, les voy a mandar una foto, un medicamento pueden tener muchas dinamizaciones. Y actualmente les voy a enviar la foto de un medicamento que tiene muchas dinamizaciones de un solo medicamento en un mismo frasco. Entonces, eso se llama un medicamento pluralista. Ahí le mandé la foto. Este medicamento se llama tubos occidentales y está la D6, D12, D30, D200 y D1000 en un solo medicamento. Aquí actualmente lo que les estoy enseñando se llama homeopatía unicista, y eso quiere decir que utilizamos una sola sustancia, una sola dinamización para sanar a un paciente que tiene unos síntomas parecidos a los que genera ese medicamento. Entonces, arsénico en álbum lo podemos mandar a una sola dinamización acá, ¿sí? Lo podemos mandar a las 5 si los síntomas son locales, a las 7 a 9 si los síntomas son generales, y después de la 15 CH si los síntomas son de comportamiento. Ahorita de pronto ustedes no van a entender muy bien lo que estoy hablando, qué quiere decir CH, qué quiere decir D. Simplemente tengan ahorita esta parte del conocimiento, y ya dentro de la otra clase, cuando hablamos de cómo se hace un medicamento homeopático, vamos a entender qué quiere decir CH, DH, X, todas esas cosas, y ya pueden entonces hacer correlación con este tema y se van a dar de cuenta de que la homeopatía, aparte de lo difícil que se ve, es fácil. Entonces, simplemente nosotros vamos a mirar, esta es la formulación homeopática actual. Cuando una inmunización es baja, la damos a las 5CH. Cuando son signos locales, por ejemplo, me duele un brazo, entonces yo le mando Simpitron a las 5CH, pero ya no me duele el brazo, me duelen los dos brazos y las dos piernas, entonces le mando Simpitron a la 14CH, porque ya es un síntoma general. Ahora, lo que tengo es que me duelen los brazos, las piernas, la cabeza, el cuello, y además de eso, produzco ansiedad. Entonces yo ya no mando Simpitron a la 15CH, sino le mando Simpitron a la 30CH, o por encima de eso, para manejar todos los síntomas de comportamiento generales y síntomas que generen. ¿Alguna pregunta hasta acá? Sí, profe, otra vez yo. Bueno, cuente. Profe, una pregunta. Entonces, la dosificación se envía según pues la clínica que está presentando el paciente, ¿sí? Sí. Pero entonces, bueno, estos medicamentos tienen en cuenta las otras patologías que presentan los pacientes, digamos un paciente hipertenso o con hipotiroidismo, con enfermedad renal crónica, o sea, ¿eso se tiene en cuenta también para la dosificación? Lógicamente sí se tiene en cuenta para la dosificación, porque hay medicamentos muy precisos que hablan sobre el tema. Algo que hay que entender, la homeopatía lo que hace es regular el sistema inmunológico, y ayuda a tener algo que se llama homeostasis en el cuerpo, o sea, tratar de regular. Muchas veces uno maneja a un paciente para un dolor y termina que se les apareció la hipertensión, porque el paciente era un paciente que tenía procesos más hacia la parte emocional, y cada vez que tenían emociones generaba dolor y se le subía la presión. Son dos cosas, eso se llaman enfermedades concomitantes. Son dos cosas que parecieran que no estuvieran conectadas, pero sí están conectadas por un mismo proceso, y es el proceso mental o emocional. Entonces, cuando tiene un susto,
usted lo primero es que al medirse la presión se le sube, pero al mismo tiempo eso le puede generar una ansiedad, una angustia y una ganas de llorar. Y ese paciente está generando esos síntomas repetitivamente, por ejemplo, y son dos cosas muy diferentes. Y el medicamento homeopático, cuando sabemos leer el paciente, cuando sabemos observar el paciente, cuando sabemos escuchar el paciente, podemos utilizar un medicamento que trabaje sobre toda la sintomatología y genere ese cambio. La homeopatía es muy buena para la parte crónica, genial. Para la parte aguda, yo recomiendo, un paciente que sea agudo, por ejemplo, no, que un paciente que tuvo, digamos, una fractura, lógicamente uno dice, primero la urgencia, vaya allá, y cuando el paciente esté estable, vamos a manejar ahí sí los síntomas recurrentes que se están presentando. La homeopatía no se puede utilizar, aunque dice que sí, pero la homeopatía en parte es aguda. Por ejemplo, un ataque de asma actual, es mejor que pase por clínica, que se establezca ese paciente, que sea estable, y ahí sí luego trabajamos en la homeopatía para que no vuelva a pasar esa crisis. Así es mejor, o así tiene que trabajarse la fitoterapia, la homeopatía y cualquier terapia alternativa, evitando que hagamos problemas con los pacientes o con alguna cosa en ese proceso. ¿Listo? Bueno. Ahora, aquí ya entendiendo esa parte de la homeopatía, el medicamento homeopático, ¿en qué presentaciones viene? El medicamento homeopático viene en diferentes presentaciones. Si me esperan un minutico, ya les voy a enviar una foto de las presentaciones actuales que hay de los medicamentos homeopáticos, o los que yo tengo aquí por lo menos. Un minutito. Entonces, los medicamentos homeopáticos vienen en todas las presentaciones que ustedes necesiten o requieran. Por ejemplo, aquí les voy a mandar la foto inicial de la presentación que viene de medicamentos homeopáticos en ampollas. Estas se aplican a nivel intravenoso, subcutáneo, como ustedes o como la mande el médico homeópata, como ustedes quieran ver esa condición. Yo la mando a aplicar en suero, la mando a aplicar a nivel intravenosa, en terapia neural se puede aplicar. Tiene un nivel de seguridad alto. La homeopatía, la ventaja de la homeopatía es que tiene un nivel de seguridad alto, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos, vamos a ver si logramos enfocar bien la foto, una ampolla homeopática directamente alemana que se llama Neuralgo. Ahí le envié la foto. Esa ampolla sirve para dolores de hombro, esas personas que tienen hombro congelado, problemas de hombro que le duele muchísimo y que lo que hacen los médicos es ir a operar y que el paciente sigue con ese hombro. Uno puede hacer terapia neural con este Neuralgo, que es un medicamento homeopático y nos logra estabilizar ese dolor y esa molestia. Otra presentación de los medicamentos homeopáticos, le voy a mandar una foto, es en forma spray. Este es Lufa operculata, que es un medicamento que se utiliza para la rinitis, que se utiliza para la sinusitis y viene en forma spray. Ahí viene para retirar el tapón de seguridad y aplicarlo directamente en la zona afectada, en este caso, lo que es en la parte de cada fosa nasal. Aquí les mando un medicamento homeopático alemán que se llama Hormel, que es para la parte hormonal, y viene en gotas. La dosificación en gotas normalmente son de 10 a 20 gotas 3 veces al día, y si el paciente presenta mucha molestia, se recomienda cada 4 horas. ¿Sí? Aquí mandamos un medicamento homeopático en forma de trituración. Es un triturado. Este es un medicamento que se utiliza para la parte de los quistes en los ovarios y esta partecita. Entonces, es otra presentación que viene en triturados, que es en polvo. Lo mismo, también viene otra versión más grande del medicamento, que es como el que les envío, que son las sales de Schuller, que son medicamentos triturados que normalmente utilizamos en agua y los consumimos 3 veces al día y que nos sirve. Las sales de Schuller es como un nutriente especial, ¿no?
viene en óvulos. Ahí está una fotico de los óvulos de los medicamentos homeopáticos. Estos óvulos son vaginales, es a base de caléndula officinalis a la 3H y sirve para todo lo que tiene que ver con infecciones o procesos vaginales en ese proceso. También viene otra presentación que es en jarabe, como el que les voy a el que les acabo de enviar en fotografía. Ese se llama pulmonaria. Ese es un jarabe que sirve para la parte pulmonar, para la parte de la tos seca, las bronquitis agudas y todo lo que tiene que ver con la parte pulmonar. Entonces, esas son algunas de las presentaciones que viene en la homeopatía. La homeopatía ya es algo que viene casi en todas las presentaciones, en óvulos, en jarabes, ampollas, bebibles y aplicable, en gotas, comprimidos. Me faltó mostrar los globulitos, que es la otra presentación. Normalmente cuando hay clase presencial yo llevo todos estos productos y cada uno los revisa. Entonces, así es la presentación de los globulitos. Acá voy a enviar unos globulitos. Los globulitos normalmente se dan 10, de 5 a 10 globulitos 3 veces al día. Entonces, así es que vienen conformados los medicamentos homeopáticos y farmacéuticamente o actualmente así es como están presentes. ¿Ok? La seguridad del medicamento homeopático es alta. O sea, sí tiene eventos adversos en algunas cosas, algunas contraindicaciones, algunas interacciones, pero no son algo que diga uno, no pasa una pequeña alergia. Nunca va a llegar a anafilaxia, nunca va a llegar a destruir la vida de alguien, no. Y eso es muy rara vez. Tiene que ser el paciente muy, muy, muy alérgico a esa sustancia medicamentosa que en proceso en nanogramos también tenga esa reacción a nivel celular. Entonces, es muy rara vez y muy leve y transitorio los efectos. Por eso es que la homeopatía es tan segura, porque ya sabemos que no tiene ningún problema por ese lado. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna pregunta? No. Bueno, sigamos trabajando un poquito. Bueno, entonces, ¿en dónde se puede utilizar los medicamentos homeopáticos como tratamiento único complementario a los tratamientos convencionales? Con el fin de mejorar resultados terapéuticos. En combinación se emplean para reducción de recidivas, después de tratamientos de antibióticos, por ejemplo. También se utiliza en formas rápidas y complejas, por ejemplo, para fiebre, olor, alergia, pero dependiendo del nivel de urgencias, pues se recomienda, si es algo leve, utilizar homeopatía, si no pasar por urgencias, estabilizarse y ahí sí luego usar la homeopatía para terminar de eliminar esas recidivas que quedan de las patologías como tal. Bueno, se utiliza mucho en la atención primaria, lógicamente, y más en los procesos, en algunos procesos agudos como todos los crónicos. Un paciente crónico, el medicamento por elección tiene que ser homeopático. Un paciente agudo, en terapias alternativas, el medicamento por elección es fitoterapéutico. Entonces, eso es como la opción. Ahora, vamos a un tema. ¿Cuántas clases de homeopatía hay? En homeopatía existen lo que acabamos de mirar en las diapositivas, existe la homeopatía unicista, homeopatía pluralista, la homotoxicología o complejista y la homeopatía de nosoterapia, que son isopáticos. Esas son las clases de homeopatía que hay. La que acabamos de aprender, o la que acabé de enseñarles, se llama homeopatía unicista. ¿Por qué se llama unicista? Porque emplea una sola sustancia, una sola dinamización para un solo paciente. Por eso se llama unicista. Pues imagínense que los pacientes, los médicos dijeron, pero ¿ahí existe otra forma de formular homeopatía sin aprendernos tantos libros? Pues sí, sí lo hay. Entonces se crearon otras escuelas homeopáticas. De por sí un unicista no puede o normalmente no se lleva muy bien con un homeópata pluralista o con un complejista. Ahora me imagino con estos homeópatas que están saliendo ahorita, que son alopáticos y se cansan de formular acetaminofén y van a hacer un cursillo de 6 meses y ya dicen que son homeópatas y cobran 120.000 pesos la consulta. Y imagínense con eso, o sea, ni saben qué son y se adentran en este tema sin tener un conocimiento previo a ese proceso. Entonces es difícil, por eso es que la homeopatía tiene tan mala fama actualmente, porque hay gente que cree, lo primero que todo, para ser homeópata independiente,
de ser médico hay que ser muy observador. Aquí en Colombia, para ser homeópata, entre comillas, tiene que ser médico. En otros países del mundo, como Alemania, el homeópata no tiene que ser médico, tiene que ser homeópata y son 5 años de estudio a 6 años de estudio, ¿sí? Entonces es diferente, porque es que la homeopatía es un método terapéutico basado en experimentos y lógicamente aprende medicina como un médico, pero no se guían hacia esa parte, porque es totalmente diferente programar un paciente con homeopatía un paciente médico. Les voy a dar una explicación. En este caso, un doctor homeópata, ¿sí? Tengo tendencia invencible al sueño, respiración ruidosa, sofocación, náuseas con vómito que me agotan, vértigo a levantar la cabeza de la almohada, deseo de comer cosas ácidas. Y el médico le pregunta, ¿se agrava con el frío? ¿Siente que se asfixia, dolores abdominales con retorsiones, dolores en el lumbago? Sí, doctor. Todo indica que tiene un cuadro clínico de antimonio tartárico. Antimonio tartárico a la 30 CH, se diferencia con una A. 3 veces al día, 5 granulitos. Y los síntomas mejoran. Si este mismo paciente fuera al médico, al doctor alópata, yo no tengo nada en contra de la medicina alopática. Yo pienso que es lo mejor que hay para las urgencias y creo que el que tiene el conocimiento de farmacología alopática es exactamente eso, un médico, y hay que respetarlos y son personas que tienen un conocimiento alto, sino que estamos al otro lado y pues también hay homeópatas que tienen un conocimiento amplio y que actualmente están ayudando muchísimo a la población. Entonces, le dice la paciente, tengo tendencia invencible al sueño, respiración ruidosa, sofocaciones, náuseas con vómito, que me agotan, vértigo a levantar la cabeza, de la almohada, deseo de comer cosas. Entonces el médico, dígame, ¿cuál de todas las enfermedades quiere que le cure, por ejemplo? Entonces ahí ya cometemos un error grave. Creo que es hipocondriaca, necesita es un psicólogo. Entonces yo tengo pacientes que han ido a psiquiatras y lo que siempre tenían era un proceso fisiológico. Recomiendo en vez de especialista para los pulmones, para los problemas estomacales, le voy a recomendármelos. Bueno, esa es una fórmula para el dolor y enviar un estudio de laboratorio. Así, o esa es la diferencia entre un manejo de un paciente homeopático y un alopático. Entonces, tenemos mucha cabida. Ahora, yo creo que entre los farmacéuticos también hay una gran diferencia. Farmacéuticos, homeópatas, fitoterapéuticos, son muy diferentes a los farmacéuticos que trabajan con medicina alopática. La idea es hacer una integración, la idea es ser completos, ser gente de farmacia que podamos manejar de forma integral todo lo que tenga que ver con la salud y especialmente con medicamentos homeopáticos, fitoterapéuticos, medicamentos alopáticos, medicamentos, todo lo que tenga que ver con medicamentos, no importa de dónde provengan, lo importante es que nosotros tengamos el conocimiento y podamos tomar y poder ayudar a las personas de diferentes frentes o enfoques, no tan solo un enfoque como actualmente muchas veces se ve. Yo veo un regente que solo sale con un enfoque alopático, le digo, 3/4 aprendió de la carrera, o sea, no aprendimos nada, o sea, alopatía simplemente no es ni la cuarta parte de lo que un regente tiene que saber realmente en los enfoques que tiene que tener. Hay muchos enfoques, medicina tradicional china, hay enfoques homeopáticos, fitoterapéuticos, naturistas como tal, pero también hay enfoques, por ejemplo, ahorita cuando salgan los medicamentos, ya la parte nanotecnológica, ya hay regentes en las centrales de mezclas, o sea, hay muchos enfoques que puede tener regente y tenemos que tener una flexibilidad a todos esos enfoques, si no vamos a hacer prácticamente solo salimos con un poquito de conocimiento y nos queremos estrellar con ese conocimiento que es diferente. Hay que ser flexibles y tomar todo lo que podamos y que podamos utilizar, ¿ok? Bueno, ¿hasta aquí alguna otra pregunta? Profesor, yo tengo pues una duda. Yo soy una paciente crónica de rinitis, toda mi vida he sido rinitis. Y de niña me llevaron donde un médico, no sé qué sería, pues ya no recuerdo bien, pero sí recuerdo que lo que me formuló eran tarritos líquidos como con bastante alcohol. Eso no me funcionó para nada, pero ¿eso de qué clase de medicina es?
Tendría que ver el frasquito, por lo menos una foto para saber a dónde, qué medicina estaba utilizando el médico en particular, ¿no? Porque sí, sí sé que no era alopática, no era. De pronto era homeopatía, pero como el médico de pronto no tenía el conocimiento completo, con perdón de los médicos, utilizó la homeopatía como un medio de hacer dinero y no como curar a la gente, entonces por eso pasa eso. Porque, por ejemplo, usted es rinítica, pero los riníticos tienen diferentes etapas y fases. Hay riníticos que han sufrido de sinusitis, hay riníticos que no, hay riníticos que son alérgicos al frío, otros que son alérgicos a los olores fuertes, hay muchas formas de alergia y dependiendo de esa parte de la rinitis es que tenemos que terminar el medicamento. Para la rinitis tenemos el Aluincepa, Lupatorio, el Euforbium, tenemos la Lufa operculata, tenemos el Corindum. Hay como 10 clases de medicamentos dependiendo de la rinitis que tenga el paciente y tiene que ser muy preciso para que el paciente mejore esa rinitis, si no lo que vamos a hacer es lo que usted me acaba de decir, de nada me sirvió comprar ese medicamento, de nada me sirvió, no me hizo daño, pero tampoco me funcionó. Bueno, esa es la ventaja de la homeopatía, por lo menos no le dio un medicamento que le fuera hecho daño, que hubiera sido peor, ¿no? Entonces, ahí está el detalle. Bueno, entonces, dijeron los médicos que a ella no les gustaba la homeopatía unicista, lo que acabé de explicarles, que un medicamento preciso para un paciente preciso, una indemnización precisa. Entonces dijeron, no, a nosotros, eso no va con nosotros. Nosotros vamos a agrupar los medicamentos para la patología, por ejemplo, para la gastritis. Vamos a agrupar todos los medicamentos que sirvan para la gastritis, o por lo menos 5 medicamentos, y eso se lo vamos a mandar al paciente, y así pues evitamos estar estudiando evitamos estar estudiando tantos procesos, no sabemos toda la farmacopea, no sabemos toda la materia médica, pero para no equivocarnos y podernos experimentar con el paciente, si tenemos algunos errores de observación, entonces vamos a crear un medicamento que tenga más sustancias y podamos trabajarlo a nivel del organismo muy parecido a lo que dice Hahnemann. Entonces así es que nació la escuela pluralista y es utilizada por León Vanier, ¿sí? Les voy a mandar la foto de un medicamento pluralista para que sepan que es un medicamento pluralista. Entonces, entre un medicamento pluralista, qué pena que los deje solo un momentico, pero es que voy hasta la farmacia, saco el medicamento, le tomo una foto. Aquí Jenny me dice que ha escuchado que la homeopatía causa daño hepático precisamente por su alto contenido de alcohol. Sí, claro, pero eso es por error del que lo formula. Si usted tiene un paciente con problema hepático, no le vaya a mandar gotas a base de alcohol, ¿por qué? Porque le va a producir más daño. Pues el paciente es alcohólico. Entonces, para eso mándele en jarabe, para eso mándele en glóbulos, para eso mándele en triturados o en ampollas, para que se las tome, se las aplique, y así evita usted que haya un daño hepático. Entonces es una presentación farmacéutica, pero no necesariamente es la única presentación farmacéutica. Eso es error del que lo formula y por eso es que los pacientes tienen esas interacciones. Pero eso ya es algo básico que tienen que saber. Mire, les saqué de mandar un medicamento, que ya les voy a tomar una foto, les saqué de mandar un medicamento que es pluralista al WhatsApp, y este medicamento pluralista, si ve, tiene 5 compuestos solamente. Entonces, ese es un medicamento pluralista. Todos esos medicamentos que usted ven ahí, que es silbumariano, que es cardumariano, o la misma silimarina, el Chelionum majus, el Citrilus colosictis, que sirve para la parte del colon y el hígado, y el vesiculor y Cinares colino, que es la misma alcachofa, son medicamentos que trabajan sobre el nivel hepático. Entonces, en vez de mandar un medicamento hepático, los pluralistas dijeron, vamos a mandar 5 medicamentos homeopáticos que nos sirvan para uno, y así abarcamos todo el proceso. Entonces esos doctores se independizaron de Hahnemann, pero siguieron trabajando homeopatía de la misma fórmula, de la misma mineralización. Entonces eso es lo que es un medicamento pluralista. A diferencia del primer medicamento Aluincepa, ustedes se dieron cuenta, venía con una sola formulación. Entonces ahí vemos la diferencia de un medicamento pluralista. Y luego aparecieron otra escuela, ya ahorita les enseño la escuela. Luego aparece una escuela que es esta escuela que son los medicamentos de la nototerapia, donde dicen que estos medicamentos lo que hacen, suena algo como
como raro, pero funciona. Es muy parecido a lo que se hace con las vacunas, ¿sí? Lo que se hace es utilizar una sustancia del mismo cuerpo, por ejemplo, en este caso un exudado, un pus, o un tejido, o un parásito, lo que hace es dinamizarlo, sacarle la información, quitarle lo tóxico y dárselo al paciente, y esto crea como una clase de autoinmunidad, ¿no? Entonces, y esto funciona, y funciona muy bien. Yo tuve la experiencia con una paciente, conseguí, porque todo esto ya se consigue, uno no tiene que hacer homeopatía, sino uno lo consigue ya todo bien elaborado bajo registro INVIMA y las cepas homeopáticas con registro INVIMA y todo, lo manda a traer desde Alemania, Suecia, de una fábrica que se llama Arbamec. Unos conseguimos una nosoterapia que era herpes zóster, eso venía en ampollas ya, un paciente que tenía un herpes terrible, eso cada 8 días hacía un brote especial, se lo mandamos a aplicar y el paciente hasta el sol de hoy, después de hace 2 años, nunca más ha tenido una reacción de herpes, porque su sistema inmunológico reconoció este virus bajo la acción de este medicamento y lo logró equilibrar y hacer la homeostasis que se necesitaba. Entonces, eso es lo que se llama nosoterapia, que es otra clase de homeopatía, o también le llaman isopático. Luego aparecen los arcodes. Los arcodes es algo parecido a la nosoterapia, sino que aquí utilizamos tejidos. Entonces, tejidos de órganos. ¿De qué órganos utilizamos? Normalmente el animal más parecido al ser humano, que es el cerdo. Entonces, ¿qué hago yo? Lo que hago con nosoterapias es que vienen, por ejemplo, cerebrum suisse, vienen hígado suisse, viene riñón suisse, vésica flea, que es esto, vesícula biliar. Entonces, ¿qué pasa? Usted, eso suena como raro también, pero lo que hace esto es llevar la información del medicamento que nosotros necesitamos a un órgano específico. Por ejemplo, yo tengo una sustancia y el paciente dice que tiene un problema hepático y sabemos que el problema es hepático, entonces yo quiero que hepatoquin o el medicamento que le acabé de mostrar, que es pluralista, llegue y tenga una fuerza medicamentosa o una fuerza vital más amplia hacia el hígado. Entonces lo que hago yo es ponerle en las goticas, dentro de las gotas, una ampolla que se llama hígado suizo, ¿sí? O EPAR. EPAR suizo, normalmente es que llaman en alemán. Y esto lo que hace es que fortalece y envía la información directamente al órgano que necesitamos trabajar o fortalecer. Entonces, eso es lo que hacen los arcodes o los organoterápicos también, sí, organoterapéuticos o narcoterápicos, tienen ese nombre actualmente sobre eso. Entonces, lo que hacen es mejorar, estimular, equilibrar o regular el funcionamiento de un órgano en cuestión y lo utilizamos para eso. Entonces, ese es el punto de una de las clases de homeopatía que hay. Recuerden que bostezar es la manera del cuerpo para avisarnos que nos queda 20% de batería, entonces preparamos un cafecito, ¿no? Algo importante. Ahora vamos a hablar sobre homotoxicología, que es otra clase de homeopatía. Yo sé que es mucha información, pero es que yo quiero es dejarles la mayor cantidad de información posible para que ustedes puedan investigar. Igual esto queda grabado, yo les paso la grabación, igual esto, yo les paso las diapositivas para que tengan una idea. Aquí hablamos de un señor que se llama Hans-Henry Benrecker, que es el dueño de un laboratorio, fue dueño de un laboratorio que se llama HEL, que se escribe H-E-E-L, y es el laboratorio más grande de homeopatía a nivel mundial, y es el laboratorio que ha hecho investigaciones propias, inclusive en nanotecnología, por encima de Bayer o por encima de cualquier laboratorio, y él demostraron que cada dilución tenía una cantidad de nanogramos y ellos lo utilizan de esa manera. Les voy a enviar un medicamento de homotoxicología complejista para que tengan una idea más. Bueno, yo les envié ahorita uno que se llama Ormed. Ese es un medicamento de homotoxicología, pero les voy a enviar la fórmula que tiene atrás este medicamento. Sí, este medicamento, como las diluciones son pequeñas, D6 a la D3, todavía se habla de ciertos gramajes, ¿no? Pero cuando las diluciones son más altas, ya pasa a hablar de nanogramos, entonces él va diluyendo dependiendo. Si usted se da cuenta, si miramos la foto que hay que les envía al WhatsApp, el medicamento tiene unas diluciones a la D6, a la D8, a la D3,
y de diferentes medicamentos. Por ejemplo, tiene calcium carbónico jameniano, tiene coriza canadiense, tiene Viburnum tiene Cyclamen purpuracem, tiene Cytoxin-natia. Este medicamento es utilizado para la parte hormonal en las mujeres y esto es lo que llama homotoxicología. ¿Por qué? Porque él tiene una teoría. Este medicamento, Viviana, se usa para problemas hormonales. Por ejemplo, deficiencia de menarca, dismenorrea o amenorrea, o problemas de metrorragia, o problemas de inflamación de ovarios, o problemas de no poder quedar embarazada, o problemas de que el ciclo menstrual está demasiado escaso o casi no me llega. Entonces, todas esas cosas las trabajamos con Hormel. Además, también nos trabaja sobre glándula tiroides y todo lo que tiene que hormonar, especialmente las hormonas de la mujer, especialmente. Este es un medicamento muy preciso para eso. Entonces, Rekever decía que la homotoxicología incluye un concepto y decía que la enfermedad del hombre son por toxinas. Toxinas que entran de ¿qué? De la polución, toxinas que entran de los venenos, toxinas que entran de todas las sustancias que hay que nos rodean actualmente que no son naturales, y él dice, son tóxicas. Entonces, todas esas toxinas lo que lleva a enfermedad es lo que enferma al organismo, y por eso necesitamos un medicamento que nos ayude a desintoxicar esas toxinas de todos los órganos, tejidos o células. Y él creó esa línea que se llama homotoxicología. Entonces él dijo, una homotoxona es toda aquella toxina que está dentro del cuerpo, ¿sí? Entonces, él lo que hace es que pone un medicamento homeopático que tenga unos receptores hacia esas toxinas y las ayuda a eliminar del cuerpo, y así él cura las enfermedades. Entonces, esa es la teoría de Hans-Hermann Reker. Entonces, él decía, todas aquellas sustancias tóxicas al eliminarse del cuerpo o a excretarse del cuerpo, con eso podemos curar el organismo. Entonces, él dice que las homotoxonas, entonces, son las homotoxinas, son homotoxonas y eso es lo que expulsa el organismo por medio de 5 homuntorios, ¿sí? Entonces, los 5 homuntorios son el hígado, el riñón, el colon, todo lo que tenga que ver con excreciones del cuerpo, por ahí expulsamos homotoxinas. Y eso es lo que ayuda a la homeopatía, en el caso de Hans-Hermann Reker, ayudar a eliminar sustancias tóxicas que producen enfermedades. Y al mejorar eso, lo que hacemos es activar los mecanismos de defensa biológica inespecíficas del cuerpo, como el sistema inmunológico innato, que es el que trabaja actualmente en estas virulencias, que es el que no sabemos, él no sabe cómo trabajar, es el innato, o sea, es el que si llega un virus, él ataca con todo el arsenal, entonces hace procesos inflamatorios, a diferencia del sistema inmunológico específico que ya se han inmunizado, que él sabe cómo atacar y cómo trabajar, y él es el que nos ayuda a esos virus que ya tenemos información en la memoria inmunológica y él ataca. Entonces el innato no. Entonces él lo que dice es que hay que mejorar esas expresiones de mecanismos de defensa biológicas y eso es lo que haría la homeopatía en este caso. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se hace? Desintoxicando todos los tejidos conectivos o de todos los procesos o el tejido de la matriz celular que se llama la matrix celular, ¿sí? Entonces, esa matrix celular lo podemos desintoxicar eliminando los diferentes emuntorios, que es el cuerpo, la piel, el hígado, los riñones, los pulmones y el sistema linfático. Entonces, eso es las clases de homeopatía que actualmente existen y ese es el proceso homeopático que realmente se utiliza o por encima. Esto es lo que es homeopatía. ¿Hasta aquí alguna pregunta sobre el tema? Es bastante el tema, pero bueno, ¿alguna pregunta? No, señor. Bueno, espero que bueno, algo les quede, que les haya gustado un poco el tema. Es mucho tema, pero la verdad es algo nuevo. Yo cuando conocí la homeopatía, yo me reía de la homeopatía, ¿no? Yo decía, eso es paja, decía yo. Porque yo fui farmacéutico inicialmente, en el 2000, yo salí de regencia de farmacia como en el 2002, 2003. Bueno, y ahí estudié otras cosas y eso, pero de base farmacéutico desde los 15 años. Entonces,
Pero cuando vi que el primer paciente que sabía que no tenía solución desde la base farmacéutica se curó con homeopatía, ahí me di cuenta de que era algo diferente y que ese algo diferente nos puede ayudar a mejorar sin necesidad de destruir el organismo. Entonces, así fue que me enamoré de la homeopatía y hasta el sol de hoy trabajo y vivo de eso toda mi vida. Desde que tengo uso de razón, desde los 15 años para adelante, trabajo con homeopatía, vivo con homeopatía y todos los días estudio y soy autodidacta sobre el tema, ¿sí? O sea, no nos bloqueemos que porque somos regentes, entonces dejémosle la homeopatía a los médicos. No, señores. Los farmacéuticos tienen capacidad de aconsejar, asesorar y son lo mejor. Son los que más tienen prioridades. ¿Sí sabían que Hahnemann renunció a ser médico para hacer homeopatía? Porque en el momento él no le creían y él dijo, no vuelve a ser médico. Entonces se volvió homeópata. Por eso es la pelea entre los homeópatas y los médicos. Pero lógicamente para ser homeópata necesita todos los conocimientos médicos, pero son conocimientos que se pueden adquirir y ser autodidactas. Los invito, cuando hablamos de legislación en el decreto 1735, que esta mañana les hablaba, donde les explica qué es una farmacia homeopática y cómo un regente de farmacia es el único que puede montar una farmacia homeopática. Nadie más puede montar una farmacia homeopática y es un negocio. Y yo les pregunto, ¿cuántas farmacias homeopáticas ven ustedes aquí en Bucaramanga o en Santander? Ahí les dejo la pregunta. ¿Por qué no las usan? No sé, pero es un negocio muy interesante y muy bueno para que ustedes sean independientes, así como les digo yo. Bueno, entonces, más adelante vamos a la legislación. Una de las bases de la homeopatía, ya para terminar el tema, y que nos quedan, bueno, todavía nos queda tiempo, es hablar del agua. No sé si ustedes han escuchado de un señor que se llama Masaru Emoto. Masaru Emoto era un científico japonés que él decía que el agua podía contener la información, y es verdad, la contiene la información. Yo sí quisiera que vieran un documental del Premio Nobel de Medicina, un francés, ahorita le doy el nombre, y el documental se llama La memoria del agua, y él les explica cómo el agua contiene toda la información de cualquier sustancia y la puede transmitir a un organismo vivo. Y ese documental está la experimentación y evidencia científica que hasta el momento ningún científico ha podido refutarle al Premio Nobel de Medicina, que fue el que descubrió el virus del SIDA, si querían saber quién fue el que hizo, y que es homeópata, y que nadie ha podido refutar esa investigación. Por ahora hablamos de Masaru Emoto, que demostró que el agua puede acoplar la información dependiendo de los sonidos, las palabras y los sentimientos o las emociones que nosotros le estructuremos a esa agua. ¿Sí? Esto es evidencia científica. Él utilizó una técnica que consiste en exponer el agua a esos agentes, congelarla y después fotografiarla por medio de cristales que forman con la congelación. Entonces él comenzó a decir, si yo fotografío el agua de un nacimiento, la congelo y miro su estructura molecular o su estructura que forma de las bases moleculares, damos de cuenta de que tiene una formación diferente y que esa formación es completamente lo que ayuda de pronto a que nosotros seamos 70% agua, ¿no? Esta es la molécula de agua de río sucio. ¿Sí ve que no tiene formación? No hay una formación en esa molécula de agua. Entonces, hay que buscar ¿por qué? Porque está de una u otra manera ya destruido y eso es lo que entraría al organismo hacia un efecto como tal. Ahora, el doctor Emoto colocó agua entre dos altavoces que emitían el sonido de una oración y después de algún tiempo congeló el agua y fotografió los cristales que se formaron. Mire los cristales que se formaron. Entonces acabamos de entender, discúlpeme a los que se congregan o otras religiones, que el agua bendita puede que sí funcione, ¿no? Porque lo que hacen es mandar una información en el agua y el agua crea esa información y puede tener algún beneficio para el organismo como tal, evidencia científica del proceso. Aquí adicionalmente tenemos moléculas expuestas a la energía del sonido de la homeopatía, que es de Bach, y las moléculas cuando le ponemos música como el rock heavy metal. Si ve que solamente se ven como sonidos, mas no tiene una estructura molecular. Eso quiere decir que así como destruye
esa parte molecular del agua puede estar destruyendo muchas cosas dentro de nuestro organismo y no nos damos de cuenta, ¿sí? Moléculas de agua expuestas al sonido de una amenaza de muerte. Mire la molécula del agua al sonido de la voz de Adolfo Hitler. Mire lo que mentalmente entraba al organismo. Ni el agua pudo detener eso. O sea, es algo que se ve como una forma no negativa, de una forma diferente, o tiene otros conceptos que no son estructuralmente buenos para nuestro organismo. Ahora, amor y admiración, una palabra que se colocó en un vaso de agua. Lógicamente el agua utilizada es biodestilada, para que si quisieran saber, y luego se congeló y se utilizó, y mire la estructura que formó. Los pastorales de Beethoven, cuando se colocan en el agua, mire la información que colocan. Generan diferentes estructuras que, lógicamente, yo creo que esas estructuras también se generan dentro del cuerpo y generan alguna información que se pueden utilizar para sanar, construir o destruir, sea el caso, ¿no? Entonces, mire, esto es homeopatía. Estos microscopios son, él colocó agua con flores de manzanilla, las diluyó y tomó una foto de la información y mire, es igualita la información a la flor, en la estructura que hace. Entonces, aquí comprobamos que la homeopatía a nivel nano sí funciona. Entonces, allá es lo que yo quería llegar para que entendieran ese proceso. Entonces, el agua es la base de todo y por algo estamos hechos de agua, ¿no? Entonces, esta agua es de la fuente de Lourdes de Francia, para los que son católicos. Eso fue donde aparecieron la Virgen, le apareció a 3 pastorcitos. Entonces, y esa agua es muy conocida porque cuando va uno allá a esa fuente, normalmente uno compra una botellita con esa agua. Sí, dicen el agua de la fuente donde apareció la Virgen de Lourdes, y allá hay muchas misas y eso, y todas esas cosas. Entonces ahí le mandó una foto de la agüita. Así viene el frasquito y vale un poco de plata. Bueno, no sé si tendrá la misma información o no, pero ahí la tengo en mi colección. Entonces, eso es la parte de eso. Entonces, recordamos que nosotros somos 70% agua y depende de la información que introduzcamos, energía positiva, estrés, ansiedad, energía positiva, energía negativa como estrés, ansiedad, angustia, cambia la información de nuestro cuerpo y esa información hace que la energía también se destruye, se transforme en lo que no queremos y por eso nosotros nos enfermamos. Entonces, la homeopatía utiliza el agua como la información para que tengan una idea de ese proceso. Entonces, lo importante es obrar de la mejor manera para tener la mejor cantidad de energía posible dentro del organismo y eso se debe a la estructura del agua, responde a todo eso, ¿ok? Bueno, ya teniendo en cuenta esto, vamos a hablar sobre unos estudios, ya para culminar, aunque tenemos un poquito de tiempo, es sobre los estudios de la homeopatía, y esto lo hace el doctor Luc Montagnier. Este es el doctor que hace, y lo pueden buscar por YouTube, busquen La memoria del agua del doctor Luc Montagnier. El documental dura como 50 minutos, se lo ven. Para resumírselo, lo que ellos hacen es coger la estructura de un ADN, lo coloca en agua, y esa estructura del ADN bota un sonido o una información. Y lo que hacen es copiar esa estructura por medio de una USB, la copian, ese sonido, esa información que tiene esa estructura que se crea dentro del agua, la graban, la envían a Italia por medio del computador y le dicen a un laboratorio de Italia especializado en genética que coloque partes de un ADN. Entonces, como ellos ya copiaron la información del ADN que generaba en el agua, el sonido y la información, lo enviaron por una USB a Italia y ellos colocaron todo lo que forma un ADN, 2 hélices, las proteínas, todo eso, y lo que hicieron fue colocarle ese sonido durante 1 hora. Y lo más asombroso, y esas estructuras de ADN también estaban en agua. Y lo más asombroso es que vieron que ese ADN, él solo se construyó y se reformó y generó un ADN similar al original, solamente con el sonido y la información que había dentro del agua, y dentro del agua él creó. Entonces ya vemos por qué el agua es vida.
esa información, ese ADN, mandaron los 2 ADN a un laboratorio genetista que hay en México, que es único y exclusivo. Hicieron la comparación y dijeron son 99.9% iguales, o sea, es de una misma sustancia, o sea, que la información que se transmite hacia la célula, hacia el ADN, viene por el agua que nosotros tenemos. Entonces, quiero que vean ese documental, y así es que funciona la homeopatía, señores. Ese documental demuestra que la homeopatía funciona de esa manera, es una información que entra a nivel celular y que transforma y que ayuda a regular algunos procesos, ¿ok? Entonces, todo esto es para explicarles la memoria del agua del doctor Johnson y el doctor, bueno, este fue premio Nobel de Física, y el doctor Lou Montagnier, que fue premio Nobel de Medicina. Entonces, aquí está. Entonces, él dice, y él fue el descubridor, si saben, él fue premio Nobel de Medicina por descubrir el virus del SIDA. Y lo que hizo fue dinamizar hasta que vio el virus del SIDA por un microscopio. Entonces, así sabemos que la homeopatía tiene unos referentes muy interesantes en ese proceso. ¿Ok? Bueno. Entonces, compañeros, ya sabiendo que es la homeopatía y teniendo una idea de la homeopatía, los invito a la próxima clase. Por ahora no vamos a hacer más trabajos, vamos a ver hasta que llegue la próxima clase, que ya entramos a ver sobre la parte de cómo se hace un medicamento homeopático de la forma magistral. Eso se lo voy a enseñar por acá y le vamos a tomar fotos. O sea, bueno, yo no sé cómo haré, pero yo que ustedes aprenden esa parte, la aprenden. Entonces, la idea es traer la mejor pedagogía y ayudarles en este proceso. Ahora, si tienen algunas dudas, pues no se queden con ellas, envíenmelas al WhatsApp, yo miro cómo se las aclaro. Si necesitan, podemos hacer otra clase. Ustedes me dicen, donde los que quieran, donde les explico un poquito más a fondo y aclare las dudas que haya generado homeopatía, sean un poquito más autodidactas y estudien un poquito más de homeopatía. Y bueno, y todo esto también se fundamenta bajo un estudio que se llama hormesis. Y les voy a explicar ya para culminar esto. Hormesis es un estudio no homeopático. Simplemente dice que cuando uno está en exposición a una sustancia mucho tiempo, el cuerpo se adapta y esa adaptación genera un cambio. Un ejemplo, en Londres, Inglaterra, fumigaban mucho, le echaban demasiado veneno a las ratas, pero una cantidad, acuérdense que ha nacido la peste negra, ¿no? Y las ratas allá son increíbles, que es muchísimas. Entonces, ellos échele veneno y ellos odian a la rata, pues lógicamente por los que le pasó. Entonces, de tanto echarle veneno, el cuerpo de la rata se adaptaron y ahora el veneno le hace. La adaptación es tan compleja que ya no son raticas pequeñitas, sino son ratas del tamaño de un perro, lo que sacan de las cloacas de Londres. ¿Por qué? Porque el cuerpo hizo una adaptación y lo fortaleció. Entonces hizo una resistencia. Y esa resistencia se conoce como hormesis, para que sepan ese proceso. Entonces, si uno está expuesto a una sustancia, a un virus, a una bacteria, con el tiempo puede que algunos no aguanten el sistema inmunológico, pero a otros lo fortalezca y lógicamente lo vuelva totalmente lo que llama inmune y tenga una evolución a partir de ahí. O sea, eso puede cambiar el ADN y las sustancias del organismo. ¿Ok? Entonces, aquí está la referencia bibliográfica, donde saqué toda la información, que la farmacología y materia médica homeopática. Esa es de una empresa, una editorial francesa que se llama Boiron, y tenemos toda la información. Aquí está la información del libro